Feliz miércoles para todos. La Universidad Santo Tomás Seccional Tunja les da la bienvenida a este webinar denominado ¿Cómo hablar de Dios después del COVID-19? Extendemos un saludo especial de bienvenida a los expertos que nos acompañarán hoy. Fray Diego Orlando Serna Salazar, de la Orden de Predicadores, prior provincial de los dominicos en Colombia. Al padre Víctor Manuel Leguízamo Díaz, sacerdote de la Arquidiócesis de Tunja. A Fray Fabián Elicio Rico Virgües, de la Orden de Predicadores, moderador del Studium Generale de los dominicos en Colombia. A Fray William Yesid Ruiz Cortés, de la Orden de Predicadores, parroquia Nuestra Señora del Campo 2 en Tibú. A Fray Franklin Buitrago Rojas, de la Orden de Predicadores, decano de la Facultad de la Orden de Predicadores, rector de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Recuerden que los invitamos a interactuar con los expertos a través de los comentarios de YouTube. Allí ustedes podrán exponer las inquietudes que surjan durante este webinar. Y para dar inicio a este webinar, Fray Álvaro José Arango Restrepo, de la Orden de Predicadores, rector de la Santoto Tunja, quien será el moderador de este webinar. Fray Álvaro es magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás y Universidad de Constanz, Alemania. Es teólogo, licenciado en Filosofía y Pensamiento Político y abogado todos de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, y es bachiller en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Padre Álvaro, muy buenos días y bienvenido. Hola Lina, ¿cómo estás? Un placer saludarte y también saludar a todos nuestros panelistas de este webinar que comienza una serie de varios en los que nos vamos a detener en torno a los desafíos de la COVID-19 y la teología. Quiero saludar de manera especial a Fray Diego Orlando Serna Salazar, el prior provincial de los dominicos en Colombia. Él es magíster en educación, magíster en teología. También a Fray Franklin Buitrago Rojas, que es doctor en teología, es nuestro decano de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. A Fray Wilmar Yesid Ruiz Cortés, magíster también en teología y candidato a doctor en teología, actualmente cumpliendo una maravillosa misión en Tibú, en el Catatumbo. Saludo también de manera especial a Fray Fabián Elicio Rico Virgües. Él es licenciado en Sagrada Escritura, es teólogo también y es actualmente el moderador del Studium Generale de los dominicos en Colombia. Al padre Víctor Leguízamo, él es abogado, especialista en Derecho Procesal, licenciado en Ciencias Religiosas. Él es sacerdote acá de la Arquidiócesis de Tunja, muy cercano a nuestra universidad. Gracias, Padre Víctor, por estar aquí. Y también saludo a Juan Manuel Torres Serrano, PhD en Teología de la Universidad de Quebec, profesor de la Universidad de La Salle, también fue profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad Santo Tomás. Muy bien, ya entrando en materia, pues también invito a todos los que en este momento nos ven por la plataforma Santoto Tunja Online, por la plataforma de YouTube de la universidad, a que nos vayan haciendo sus comentarios y sus aportes respectivos. Que me parece puede ser pertinente para esta circunstancia por la que todos estamos pasando. Joseph Metz, el polémico y famoso teólogo alemán que murió hace poco, en diciembre del año pasado, escribía en torno a lo que ocurrió en el Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial, que la teología debía dejar esa idea de intentar justificar a Dios en medio del mal. Decía Metz que lo que había que hacer era preguntarse cómo hablar de Dios en medio del sufrimiento, guardando las proporciones,
con lo que es la Segunda Guerra Mundial y todo lo que implicó el Holocausto. Les pregunto a ustedes, en una pandemia como esta, en la que ya llevamos más de 4.3 millones de contagiados en el mundo, nos acercamos a las 300.000 muertes, ¿cómo hablar de Dios en medio de este sufrimiento para tantas personas que lo están padeciendo? Quisiera dejar libre la palabra para quien la quiera tomar en este momento. Bueno, quiero brindar un saludo muy cariñoso a todos los integrantes de la Orden Dominicana y a los invitados especiales a este diálogo que nos contextualiza en una pregunta muy pertinente para el contexto, y saludar a todos aquellos que me acompañan, a Fray Diego, Franklin, Yesid, Fabián, Juan Manuel y a ti, Álvaro, por este escenario. De igual manera, a todas las personas que se están conectando por el Facebook Live de Santo Tomás y por el canal de YouTube. Efectivamente, ¿cómo justificar a Dios? ¿Cómo justificar a Dios en un momento de pandemia, en un momento crítico? Y tú lo explicabas como Metz, efectivamente, después de la experiencia de Auschwitz, una experiencia trágica donde más o menos 6 millones de judíos fueron exterminados bajo una idea estrictamente económica, tiene que homologarse un poco al coronavirus y hacen muchas interpretaciones. Y yo quiero hacer como unas interpretaciones para hablar de la acción de Dios en la vida del hombre y cómo también el hombre actúa en el devenir de la historia. Y entonces podemos plantear, como se planteó en Auschwitz, bueno, estamos en un castigo de Dios, ¿no? Definitivamente el pueblo judío se fue detrás de los dioses sionistas. Entonces, esta es una advertencia dentro de la teoría de la retribución de que si uno peca, sufre, y que si está sufriendo es porque ha cometido alguna falla. O también uno puede pensar en la tesis de la purificación del capítulo 53 de Isaías, de que es necesario que esto suceda para que la humanidad sea redimida en su comportamiento personal y su comportamiento social. O se puede dar una tesis del mandamiento donde dice que el hombre es un continuo rehacerse como el ave fénix y que esto simplemente le permite salir desde las cenizas para repensarse a sí mismo. Pareciera que en Auschwitz, como hoy, algunos dicen que no, que Dios ha fracasado porque el holocausto, como decía Sibelman, ha puesto de manifiesto que Dios no es todopoderoso. Si Dios tiene el poder para combatir todos los males, ¿por qué no combate el coronavirus? ¿Por qué no combate esta pandemia? Y podemos tener hoy la idea preconcebida de que Dios se pone en duda la impotencia de la omnipotencia de Dios porque no es capaz de resolver las circunstancias críticas de la historia. Podríamos volver a recordar aquella teoría del finitismo en algunas épocas, que Dios es todo amoroso, pero no es todopoderoso. Por tanto, es incapaz de destruir el mal, es finito y autolimitado. Y sí, efectivamente, Metz hace una crítica de cómo justificar a Dios, ¿no? Entonces, la teología y la filosofía han tratado de salvar a Dios de esta tragedia, como lo hicieron en Auschwitz, y decir que no, que el problema del coronavirus es un problema de la condición humana, ¿sí? Que efectivamente llega como un virus que ataca pues las capacidades respiratorias de los seres humanos y que independientemente fue o pudo ser causado por una acción de la naturaleza o por una acción del hombre. O sea, Dios en este momento no es culpable, sino es víctima de aquellos que sufren, como los pobres, como los desposeídos, como aquellas personas que no tienen la capacidad para tener un proceso de autocuidado de su propia vida. Entonces hablamos de un Dios sufriente en la vida de otro ser humano, ¿no? Es un Dios que se abandona en la voluntad del Padre, que asume la kenosis, se abaja, toma la condición humana, toma el sufrimiento, toma la situación del hombre en su pandemia, en su dificultad, en su enfermedad, y nos invita a una actitud pues de autotrascendencia. Entonces, ¿cómo hablar de Dios en esta pandemia? O sea,
Y en esta pandemia, en primer lugar, nosotros tenemos que asumir una reflexión crítica de la acción de Dios en la historia de los seres humanos. Y a mí me parece que algo que me parece importante es entender que Dios está encarnado en la historia de los seres humanos. Dios se encarna en el comportamiento humano, se encarna en nuestra vida, no quiere la muerte absolutamente de nadie, pero sí Él se compadece de la condición humana. Por eso, el rostro de Dios en esta pandemia es un rostro de Dios encarnado en los acontecimientos del mundo, en las personas del mundo. Es un Dios que se manifiesta en la presencia del otro ser humano, que sufre con la historia humana, que está con la víctima, que está con el necesitado, pero que también está en la presencia del médico, que está en la presencia de todos aquellos seres humanos que hacen posible la acción de Dios en la vida de los seres humanos para que tengan vida a pesar de la crisis que están viviendo. Muchas gracias, Padre Víctor. Bien, muy buenos días para todos y gracias por la invitación a este conversatorio. Yo creo que uno de los elementos de la crítica que hace Metz a la teología de su época es que en ese intento por justificar a Dios, finalmente se está generando una esperanza pasiva. Es decir, a las personas, tenga fe, aguante, espere, Dios lo quiso así. En últimas, pues detrás de esto está la voluntad de Dios. La invitación de Metz, que creo que sigue siendo válida para nosotros en este contexto de la pandemia actual, es mantener el escándalo del mal, lo que él llama en latín la memoria passionis. Tener frente a nosotros la memoria del dolor, del sufrimiento, que es muy real y que no se puede olvidar, ni endulzar, ni poetizar fácilmente. Pero no se trata de mantener una memoria del dolor como un dolorismo, como una especie de masoquismo, sino para avivar las conciencias, es decir, para suscitar una esperanza activa, una esperanza comprometida. Si decimos, o decía Metz, que Dios es solidario en el sufrimiento y en la cruz y en la pandemia con nosotros, no es para embellecer el dolor, sino para suscitar en nosotros una respuesta como creyentes. Entonces yo creo que cualquier predicación de Dios en este contexto debe buscar siempre suscitar una esperanza activa, una esperanza que no se deje vencer, pero que se comprometa sin esperar tampoco salidas mágicas, que sería lo criticable de ciertas posturas religiosas. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que también que, bueno, agradeciendo la invitación a todos ustedes y celebrando este encuentro también y la posibilidad de pensar estas preguntas. Tengo como 4 cosas muy puntuales frente al lenguaje sobre Dios. La primera es, creo que hay que reconocer que el sufrimiento es una forma de ser de Dios y no en la perspectiva de un masoquismo, un sadomasoquismo teológico, religioso, pastoral, sino que Dios estaba en la cruz de Jesús. Y allí hay una presencia que en ocasiones a los seres humanos nos cuesta muchísimo cuando trabajamos una relación entre conocer a Dios por el bien y no por la vía negativa, que es una posición sin duda teológica importante a partir de todos estos giros, como el giro teológico desde la perspectiva política. Es decir, en Dios hay una pasividad redentora, que es el patos de Dios, que es la capacidad que Dios tiene y que Jesús de Nazaret también en su relación con el Padre nos demuestra. Y no solamente es una ética, sino es un patos que viene relacionado con la pasión y la capacidad de padecer aquello que los seres humanos en ocasiones en su finitud no pueden explicar. Por lo tanto, el silencio de Dios está allí presente. Y creo que más allá de los lenguajes, es el momento para escuchar Shema Israel, en el silencio y en la intimidad, nada tan íntimo como Dios, Agustín de Hipona, para poder en el silencio de Dios deconstruir unas ideas también que sin duda no corresponden al Dios de la revelación. Y creo que eso nos permite en ese silencio, en esa apofáctica, ¿no? En esa capacidad de poder ahondar en el silencio más allá de la palabra y el logos griego que nos tiene en ocasiones a los teólogos y en el cristianismo muy marcados, es poder asumir una actitud apofáctica, es poder escuchar el silencio y en el silencio retornar
allí donde Dios se revela en su infinito misterio de misericordia y compasión, pero también donde Dios toca el pensar de una forma tal que nos permite en una metanoia también poder visitar nuestro juicio, nuestros sentimientos, nuestras identidades. Y yo creo que en esa perspectiva hay una responsabilidad grande, y es poder entender que el lenguaje hoy es insuficiente. Es la insuficiencia del lenguaje que no abarca totalmente el sufrimiento humano, y que creo que los teólogos, en una actitud muy mística, contemplativa, deberíamos entender, y bueno, y en la acción pastoral de la Iglesia, como lo ha hecho el Papa Francisco, de poder ahondar más que en las respuestas vinculadas al lenguaje, el poner en práctica a Dios, ¿no? El poner en práctica el misterio. Y creo que vendrá en un segundo momento, como lo decimos en teología, vendrá el segundo momento, que es la palabra, que es el acto lingüístico, como una expresión de lo que implica el acontecimiento y el advenimiento de Dios en medio de la negatividad de la historia, y entre comillas una ausencia que parece evidente. Yo creo entonces que es muy importante en ese sentido volver a lo indecible, volver a lo inexplicable, superar un lenguaje teológico argumentativo, muy formal, muy explicativo, para volver a un lenguaje contemplativo, místico y narrativo, donde Dios, a través del relato de los hombres, aunque pareciese en ocasiones que no está presente, poder discernir esos trazos, esas huellas, esas semillas que Dios deja en la historia cuando los seres humanos nos tomamos en serio la humanidad. Gracias, Juanma. Wilmar. Wilmar, el micrófono hay que encenderlo. La primera, les decía que la primera constatación teológica que a mi entender tenemos que experimentar también es nuestra carencia como individuos, nuestra vulnerabilidad. Si entendemos también que toda teología es también una antropología, esa es también como una evidencia que deja la pandemia que vivimos, que nuestra condición de criaturas es precisamente que el sufrimiento hace parte de la vida humana, y como lo han dicho los anteriores expositores, no en el sentido de un masoquismo y de sufrir o de una esperanza pasiva, como lo decía Franklin, sino de entender que no somos todos poderosos. Yo creo que este mundo avanzó tan rápido que se nos olvidó que somos vulnerables y que queremos negar, ocultar, enmascarar, reprimir, maquillar que somos vulnerables, que sufrimos. Y esta pandemia de nuevo nos ha hecho entender que somos seres creados, que no somos Dios, que hace parte de la condición humana también el dolor, el sufrimiento, y que frente al sufrimiento, por supuesto, pues también tenemos que adoptar cómo actuaría Dios, asumir las actitudes de Jesús, la compasión, la misericordia, especialmente con aquellos que no tienen los medios para acceder a la salud, a cuidarse de manera debida. El lugar aquí, por ejemplo, donde vivo, deja esas preguntas, ¿no? Ya aquí está el primer caso de coronavirus en Campo 2, es una niña de 4 meses, y la pregunta por Dios está ahí, ¿no? Y en últimas es una pregunta también por nuestra ética, por qué hacer en medio del sufrimiento, cómo actuaría Jesús, qué haría Dios en medio del sufrimiento, y también se convierte en una crítica pues para el sistema, incluso para la misma iglesia, para el sistema de salud, para el Estado. Creo que aquí también la teología debe tener una mirada crítica frente a sí misma, frente a la comunidad eclesial que la elabora, y también frente, por supuesto, a la política, frente al Estado. Entonces, dejo esas dos cosas, ¿no? Primero, que esta pandemia nos ha devuelto ese ser humanidad,
también en el sentido en que tenemos finitud, en que no somos poderosos, en que somos frágiles, en que un organismo tan pequeño pues nos ha hecho sufrir, y entender que no somos Dios. Y segundo, que pues en medio del sufrimiento tenemos que adoptar una postura parecida a la de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Y eso pues es evidentemente una pregunta teológica. Siento con esto que plantea Wilmar de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de la finitud humana, que es precisamente donde mejor se puede manifestar el reino, ¿no? Si vemos nosotros, y siguiendo con lo que Wilmar nos planteaba, lo que hace Jesús es ir a los lugares de fragilidad, de vulnerabilidad de su tiempo. Estoy hablando de los pobres, de los enfermos, incluso de las prostitutas, de todos los que están alejados del templo. Y es ahí donde realmente cobra importancia la manifestación del reino. Si nosotros aprovechamos bien esa fragilidad que en este momento sentimos o nos hemos dado cuenta por esta pandemia, pues creo que también surge esa maravillosa posibilidad de encarnar mejor el reino. Fabián. Un saludo para todos. Bueno, además de los comentarios que ustedes ya han realizado, a mí me cuestionaba muchísimo la pregunta sobre cómo hablar de Dios, ¿sí? En tiempo de la pandemia. Me cuestionaba por el hecho de que pues, todos estamos siendo víctimas en este momento y pues mi afán no era hablar de Dios, ¿sí? Sino más bien escuchar cómo responder personalmente a esta cuestión que nosotros estamos viviendo desde el punto de vista creyente, sabiendo que el ser creyente es ya en realidad una respuesta. Y entonces, ¿cómo voy a responder yo a esto? Y con lo que ustedes han dicho me han hecho recordar un poco el relato de Job que muchísimos han citado en este tiempo de coronavirus. Y un detalle que quisiera recordar del libro de Job es que los amigos de Job intentan defender a Dios y Job los calla, ¿sí? Y les dice, pero ¿por qué ustedes andan defendiendo a Dios? ¿Sí? Si es esto, esto y esto. Pero una cosa interesante del libro de Job al final es que después de Job presentar todas estas reprimendas a Dios, él dice, tengo que callarme, ¿sí? Y tengo que ponerme inclusive la mano en la boca, ¿sí? Y guardar silencio. A mí me impresiona muchísimo esta parte. De hecho, al final del libro de Job hay un problema de crítica textual porque hay un texto que dice, escucha y déjame hablar. Y no se sabe quién es el que dice eso, si es Dios o es Job. Y ese problema que hay ahí en crítica textual nos presenta a nosotros una dialéctica que nosotros estamos afrontando y es, ok, ¿quién me está diciendo? ¿Dios me está diciendo que escuche, ¿sí? Y que lo deje hablar? ¿O soy yo el que le estoy diciendo a Dios que me escuche y que me deje hablar? Entonces estamos en una dialéctica fuerte, ¿sí? En este momento, y que nosotros como creyentes tenemos que saber responder, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya Álvaro citaba aquello de la finitud, ¿sí? Aquello de nuestra fragilidad humana, que es en realidad una de las metáforas más bellas y que más explotan en los libros de los Salmos. El hombre es como una flor que florece en un día y a la tarde se seca. Es como el humo, es como una sombra que pasa. Y todas estas imágenes de la fragilidad humana me parece a mí que nos deben hacer recordar a nosotros eso que somos ahora que tenemos la muerte frente a nosotros. Hace poco, recientemente, una escritora brasileña se llama Ana Paula Maia, ¿sí? Escribió un libro que se llama Entierre a sus muertos y narra un poco de modo apocalíptico en el que en un pueblo sin ningún medio muchísimas personas comienzan a morir o son asesinadas y no hay quien recoja a los muertos. De hecho, había políticas estatales para recoger a los animales muertos, pero no a los hombres, a los seres humanos muertos. Y se presenta todo este dilema. Estos días me ha hecho recordar esa imagen y especialmente lo que se ha vivido un poco en Ecuador. Pero lo que ustedes ya han dicho, más esto que yo he citado de Job, me invita a mí continuamente a poner los oídos muy atentos, a abrir los ojos y a preparar con mi cuerpo, con todo lo que soy, una respuesta, ¿sí? No sé cómo voy a responder en un futuro. Sé que mi respuesta en este momento es esperanza y
creo que esa esperanza es la que debe contagiar a las personas más cercanas, ¿sí? Eso es lo que tengo que para decir por el momento. Esperanza en la incertidumbre, ¿no? Es el tema. Diego. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están acompañando hoy. Este es un espacio que nos permite a todos, más que compartir unas ideas, es compartir nuestra propia experiencia. Y parto de ahí. El hombre habla de Dios a partir de su experiencia. Y los lenguajes o los discursos a veces que escuchamos nosotros desde la teología, muchos de esos discursos pues han nacido de la experiencia de esas personas que escriben sobre Dios. La misma Biblia es la expresión, ya Wilmar decía algo, es más que una teología. La Biblia es una antropología, es la manera como el hombre pudo percibir esa experiencia de Dios a lo largo de su historia. Y en esa experiencia lo lleva a hablar de Dios, como popularmente se dice, el soldado habla de cómo le fue en su propia guerra, ¿no? Nosotros cada cual hablaremos de Dios desde nuestra propia experiencia personal. Pero ese tipo de lenguaje desde nuestra propia experiencia personal nos podría llevar a olvidarnos de la experiencia del otro. Por eso también me parece importante lo que hablaba de la teología de la encarnación, muy propia de nuestra comunidad dominicana, la teología de la encarnación. Cristo como rostro visible de Dios, que también hoy se nos hace visible, ya lo decía Puebla y después Aparecida, se nos hace visible en los rostros de los hermanos con los que nos encontramos día a día o de aquellos que con los que no nos hemos podido encontrar. Por eso pienso yo que para hablar de Dios hoy, en este momento y durante y después de la pandemia, pues tendrá que ver mucho con la experiencia que cada uno tengamos de Dios y la experiencia que nosotros podamos leer de Dios, especialmente en aquellos que sufren. Algo decían en este momento algunos de ustedes que también me llamó mucho la atención, cómo hoy la teología se puede estar quedando corta para hablar de Dios, porque hasta qué punto estamos captando ese dolor y ese sufrimiento de nuestros hermanos y hasta qué punto nosotros estamos expresando nuestra fe. Por eso también creo yo que esa frase de San Agustín que tantas veces hemos citado, que Dios que te creó sin ti no quiere salvarte sin ti, es también una invitación a que en este momento de la historia nosotros miremos cómo podemos dar razón de nuestra fe. Ya lo decía también San Pablo. ¿Cómo damos razón de nuestra fe? ¿Cómo estamos nosotros actuando frente a esta realidad, generando esperanza, llevando ayuda a los más necesitados, como se hace en muchos lugares? Entonces, la gente hablará de Dios y nosotros podremos hablar de Dios desde la experiencia que tengamos. Y lo decía la carta de Santiago: muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Cómo mostramos a Dios? El problema no es demostrar a Dios, y el problema hoy en día no es Dios no necesita que lo defendamos como lo estaba diciendo Fabián Elicio, sino que lo mostremos. ¿Qué lo mostremos? ¿Cuál es el rostro que nosotros estamos mostrando de Dios? ¿Cuál es el rostro que nosotros descubrimos de Dios en los hermanos? Y pienso que desde allí sí podemos nosotros generar ese encuentro íntimo y personal de Dios. Si nosotros llevamos a Dios
con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros gestos a los demás. Esa es la mejor lenguaje que podemos hacer de Dios, que vean a ese Dios compasivo y misericordioso, a ese Dios que está, que genera esperanza. Ese creería yo que es el lenguaje que debemos hacer, y el lenguaje de los gestos, el lenguaje del amor, el lenguaje de la misericordia, el lenguaje de la compasión. Así es como Dios tiene que hablar y así es como Dios hablará al mundo, ¿sí? No desde unos discursos teóricos, sino desde el lenguaje del amor, el lenguaje de la misericordia. Muy bien. Quiero saludar de manera especial a los casi 150 espectadores que tenemos en este momento en vivo en el canal de YouTube de Santo Totunja Online. Y también invitarlos a que si tienen alguna pregunta, algún comentario para cada uno de nuestros panelistas, ahí en el chat en vivo lo pueden escribir. Bueno, el pasado 10 de abril se publicó en El País de España, uno de los principales diarios de España, un artículo que me llamó la atención y creo que sirve para fundamentar esta segunda pregunta. El artículo se llamaba La fe pierde puntos y en ese artículo el columnista planteaba que la religión por estos días, por estas semanas, ha recibido una ducha de realidad para la que tampoco estaba preparada. Hace una comparación entre lo que son las iglesias católica y ortodoxa, que han sido más fieles en el cumplimiento de la profilaxis, digámoslo así, que ha recomendado la ciencia, en el cuidado personal, y critica a las iglesias de corte protestante norteamericanas que en ese sentido han sido negacionistas del coronavirus. Pero en el fondo, el artículo pareciera suponer que la religión y la teología están en otra dimensión, como si no estuvieran dentro del contexto humano real. La pregunta es, ¿creen ustedes que la religión y la teología se encuentran en un plano trivial, inocuo, para dar respuestas efectivas en torno a esta pandemia? Wilmar. Que quisiera decir que no creo, no me parece que la teología esté en un plano trivial. Depende de la teología que hagamos, que elaboremos, que construyamos a partir de la crisis. Siento que precisamente esta crisis es un llamado a hacer una teología que abra horizontes de sentido, que proponga pautas éticas, que marquen caminos nuevos, pautas éticas para tomar las decisiones más adecuadas de acuerdo al Evangelio, pautas éticas que nos ayuden a tener esperanza en medio de la crisis. Y para ello, pues la teología necesita encontrar su lugar teológico en los hospitales, en medio del dolor, como el Papa Francisco nos ha dicho, ser hospital de campaña. Por eso necesitamos una teología elaborada desde la vida, incluso desde la misma crisis, una teología elaborada desde la experiencia, que se implique, que dialogue, que se comprometa con la vida. Yo creo que a partir de lo que decíamos en la primera pregunta, hablar de Dios, que es hacer teología, pensar a Dios no significa la negación de la desgracia y del sufrimiento humano. Es la posibilidad de convertir la desgracia en gracia. Es decir, si la teología nos impulsa a convertir la desgracia en gracia, a convertir la muerte en vida, a estar allí en medio del dolor, pues será una teología que no es trivial, sino una teología que toma carne, que toma sentido, una teología que no se queda en el mero discurso, en los meros argumentos, sino que pasa a la acción. Si esa teología
nos ayuda a eso, Metz precisamente, que pues, es el teólogo en el que se fundamenta un poco también este webinar, hablaba de la mística de los ojos abiertos. Y esa mística de los ojos abiertos nos abre, nos convierte a un nuevo modo de vida, nos descubre un mundo lleno de esperanza, donde la seguridad no viene pues por la posesión de bienes, la acumulación de bienes que en medio de esta pandemia pues ha quedado en un segundo plano, sino en entender que el nombre de Dios también es la vida, es la esperanza. Entonces siento que si la teología nos impulsa a eso, a convertir la desgracia en gracia, la muerte en vida, es decir, hacer de toda esta crisis una Pascua, pues la teología seguirá teniendo una voz muy importante, una voz en medio de las disciplinas, que en diálogo con esas otras disciplinas y las otras ciencias nos ayuden pues a construir un mundo más humano a partir de la crisis. Muy bien, gracias, Wilmar. Yo creo que la cuestión de lo trivial en el campo de la religión y la teología pasa sin duda por el uso político y la justificación que puede darse desde las dos en torno al problema del mal. Y entonces puede aparecer lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Y entonces, más que la trivialidad, es la banalidad del discurso religioso y teológico, que al final termina inocentemente tomando al ídolo, ¿no? Idolatrizando a Dios y diciendo, bueno, pues vamos a explicar esto a punta de un referente como es Dios, el Dios de la revelación. Entonces, en ese sentido, sí me parece muy importante el que haya una vigilancia en el lenguaje, en el discurso teológico y religioso, un poco volviendo siempre a ese Dios de la revelación, ¿no? Que tanto nos recordó Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Cuando hablaba sobre cómo hablar de Dios en un mundo adulto, retomando a Dilthey, y nos dijo, hay que hablar de Dios a partir de ese Dios revelado, ¿no? Y esa me parece que es una cuestión de vigilancia lingüística y discursiva, porque podemos nosotros empezar a hiperculpabilizar la realidad y a poder manejar miedo como movilizador social de una manera, creo que banal a nivel de la religión y la teología. Y por último, sí me parece que no se hace trivial y al contrario profética y utópica la función de la religión y de la teología cuando lo que hacemos es acompañar los discernimientos que como familia humana, en medio de más allá de religiones y de teologías, en fin, más allá de esa cuestión hay una comprensión transteológica, transreligiosa, casi transdisciplinar, no transexistencial, no inter, sino trans, más allá, para poder entender unos discernimientos que nos están superando y que lo que hace la religión y la teología es casi aproximarse en una empatía, no sé, patos de Dios, para poder discernir conjuntamente en el acompañamiento, en nuestra práctica plural, a veces no muy centrada en nuestras seguridades, de poder llegar a acompañar y discernir esas posibilidades de devenir sujetos ante Dios en medio de la fatalidad. Gracias, Juan Manuel. Álvaro. Bien, digamos que cuando uno mire la trivialidad de la teología y de la religión frente a si da o no una respuesta efectiva a la situación del COVID-19, a mí me parece que este no es un problema de fe, ni de teología, ni de religión, sino es un problema de salud pública. Y cuando nosotros hablamos que este es un problema de salud pública, entonces entendemos que efectivamente hay otra manera de interpretar la realidad donde vivimos. Porque a mí me parece que este argumento que voy a exponer, quiero tomarlo desde la no religiosidad ni de la teología, para hablar de Edgar Morin. Hace poco sacó un documento que se llama Festival de Incertidumbres, sí, que es un licenciado en Historia y Derecho y que va a cumplir 100 años Morin, pero que sigue siendo una eminencia en el mundo contemporáneo. Y dice, mire, lo que está sucediendo en este momento ya lo había planteado Bill Gates en el 2002 como profeta. Pues realmente
de una dificultad humana que no iba a ser nuclear, sino sanitaria. Y en este momento él, cómo critica el afán de lucro de las naciones en esas ganancias injustificadas y en esos estados irresponsables que han sido los encargados de numerosos desastres en la humanidad, lo que ha llevado a lo que él llama la pandemia de la megacrisis generalizada, una pandemia de crisis o una policrisis que ha sido una crisis sanitaria inicialmente, que es una crisis planetaria por esa relación que yo tengo con mi destino bioecológico, en mi manera de ubicarme frente al mundo. Es una crisis económica que amenaza profundamente con crear una situación de caos por, digamos, el derrumbamiento de las economías. Es una crisis nacional donde muestra la impotencia de los gobiernos en esa cultura de la prevención y la precaución y generar un poco más de rentabilidades. Es una crisis que ha marcado las desigualdades sociales en este momento y definitivamente los más débiles siempre son los que son más vulnerables. Es una crisis de la sociedad civil por la intoxicación consumista que nosotros tenemos. Fundamentalmente es una crisis existencial donde lo real trasciende las realidades mentales o filosóficas de los seres humanos, y es una crisis existencial porque nos pregunta sobre la importancia de valorar nuestras propias necesidades de la vida, qué es lo esencial, qué es lo fundamental. Y termina diciendo cómo todas estas crisis, en pocas palabras, este confinamiento físico debería favorecer el desconfinamiento de los espíritus. Y hay que desconfinar el espíritu. Por eso, de una manera muy popular, uno se pregunta, ¿qué nos ha dejado el coronavirus? Y Gonzalo Gallo, en una editorial, él bendecía el coronavirus, bendito coronavirus, ¿sí? Porque derrocó los dioses del dinero, del fútbol, de la política. ¿Y qué nos enseña? Que hay algo importante en la vida de los seres humanos, que es la espiritualidad, que hay un refugio vital que se llama hogar, que hay una compañía maravillosa que se llama familia, que hay un tiempo vital que es el hoy, que es un llamado de la naturaleza a respetarnos. Dice, y no somos todo, somos una parte de un todo, un poco frágil, quebrantable, vulnerable, la parte de un todo que quisimos dominar y que simplemente nos ha llevado a buscar lo esencial. Entonces, a mí me parece que la religión y la teología, como lo decía Wilmar, nos viene a ayudar a repensar aquella experiencia de Auschwitz con Víctor Frank, y es la respuesta de sentido, la búsqueda de sentido. Y lo que está haciendo la espiritualidad y lo que está haciendo la teología no es generar un análisis científico frente a la vacuna del coronavirus, sino es dar respuestas para entender que la vida tiene un propósito. Si hay un por qué, hay un cómo, y es necesario buscar razones para vivir. Buscamos razones para vivir. Y esta razón que tiene que, como lo planteaba Fran, en 3 dimensiones, una razón biológica para asumir un autocuidado de mi cuerpo. Yo soy el responsable de mi salud y de mi vida, ¿sí? Una relación psíquica que me permite tener una salud mental para no caer en el suicidio y aumentar los niveles de violencia frente a mis familiares. Y una razón espiritual, y es que Dios es una respuesta de sentido en el sinsentido de mi propia vida que me permite autotrascenderme en esa actitud de, digamos, de libertad y de anarquía frente a mi propia existencia para asumir el milagro de la vida. Gracias, Víctor. Fabián. Sí, el artículo del diario del País de España apuntaba un poco más hacia la fe, y nuestra pregunta apunta más bien hacia la teología, ¿sí? Si es trivial. El artículo decía la fe pierde puntos, ¿sí? Y pues lógicamente a mí me parece que el nivel de comparación como que no es el justo, ¿sí? Entre la fe y luego pone la ciencia y que la fe cede. Bueno, hablando un poco de la fe, quisiera decir que quien es creyente reconoce que su fe no lo hace todopoderoso, ¿sí? Sino que lo hace consciente de su debilidad y que inclusive puede haber temor. Pero vive su fe en medio de ese temor
y lo apunta a llevar a una respuesta. En este caso, a acoger, ¿sí?, honestamente quién es el que puede, por así decirlo, liderar o responder en primera medida o en primera línea ante esto que estamos viviendo. En ese sentido, también es un acto de valentía. De otro lado, si la teología se queda, por así decirlo, inocua, bueno, aquí hay que decir que la ciencia todavía no ha dado la cantidad de respuestas, por ejemplo, no ha creado una vacuna para el coronavirus. Sí. Es decir, la ciencia hasta este momento ha podido detectar la razón por la que están muriendo las personas, ¿sí?, cómo les está afectando. Inclusive han hecho una revisión de cómo se ha comportado el virus, pero se está trabajando en la posible solución, ¿sí?, en la vacuna. Y en ese sentido, a mí me parece que la teología como ciencia, no puede dar respuestas inmediatas y no puede caer en el riesgo de la inmediatez. Si cae en el riesgo de la inmediatez, sin reflexión, ¿sí?, en este sentido no se estaría comportando como sugiere su propio ser, ¿sí?, es decir, bajo un método que requiere una observación, ¿sí?, que requiere ver cómo se están comportando las cosas. Lo que yo he visto en los artículos, por ejemplo, de los teólogos, son reflexiones personales, reflexiones breves, reflexiones que parten del silencio, que parten de la oración, pero no están haciendo todavía una elaboración teológica amplia. Y a mí me parece que, en ese sentido, decir que la teología se está quedando inocua, me parece que es una afirmación un poco irreflexiva, ¿sí? Porque la misma ciencia todavía no ha llegado a responder efectivamente. Muy bien. Vamos a terminar estas dos respuestas de Franklin y de Diego y vamos a dar respuestas a algunas preguntas que nuestros espectadores nos están haciendo. Franklin. Bueno, yo quería hacer un comentario que puede ser un poco polémico. La pregunta por la eficacia, evidentemente, es una pregunta que es incómoda entre los teólogos, porque siempre nos defendemos fácilmente diciendo lo nuestro es un tema del sentido, está a otro nivel. Ajá. La pregunta de la eficacia, la efectividad, pues siempre resulta incómoda. Pero yo creo que en el fondo nosotros mismos nos hemos encargado en la cultura contemporánea de volver la fe y de volver la teología ineficaz. Cuando queremos encerrar solamente en la fe cristiana en un sentimentalismo de lo que buscamos es mover los buenos sentimientos de las personas, incluso con todo lo respetable que son los discursos sobre el silencio o la muerte de Dios, o la expulsión de Dios de la historia, en el fondo son teologías que apuntan en el imaginario, bueno, pues finalmente Dios no le quita ni le pone nada a esto. O cuando decimos que la teología pues es una forma de antropología, bueno, es una filosofía humana entre otras, pero es prescindible. Yo creo que a veces en los mismos discursos teológicos nosotros pues le abonamos o hemos tomado conciencia de esa pregunta profunda en la teología y finalmente esto ¿para qué sirve? Esto finalmente ¿qué le añade de novedoso desde la esencia misma de lo que significa creer en Dios y en un Dios vivo y actuante en la historia y en el mundo como es el Dios de la revelación cristiana? El segundo nivel de distinción que creo que es importante es que no es la misma la eficacia de la religión que el de la teología, aunque la pregunta que nos plantean la ponga en el mismo renglón. Una religión es un conjunto de instituciones, es un conjunto de normativas, un conjunto de estructuras que tienen unas eficacias sociales y culturales, digámoslo así, muy concretas. La teología, como nos decía Fabián, va un poco detrás, es una reflexión sobre esto, sobre la vivencia. Y aunque a veces no nos guste la teología académica, la teología sí necesita un cierto nivel de elaboración intelectual para poder dar lo mejor de sí misma. Y en esta medida sí es un discurso que busca el nivel del sentido y el sentido de la comprensión del mundo, de Dios, del ser humano, que tenga una incidencia en las prácticas concretas institucionales. De hecho, el artículo que nos citas del País un poco se escandaliza de lo que está produciendo la predicación de estos pastores norteamericanos, lo cual sí muestra que detrás de unas prácticas sí hay unas teologías. Y si reconocemos eso, pues obviamente la teología como discurso no va a ser inocuo. Y no solamente como un discurso inmediatamente sentimental y motivador, sino también como un discurso racional
que busca una comprensión del mundo, de la historia, de la divinidad y del ser humano. Muy bien, Franklin. Fray Diego. Bueno, yo también voy a decir algo que puede sonar un poco conflictivo, y es que, bueno, recogiendo un poco lo que plantean mis dos últimos hermanos, la Biblia se escribe después de varios años de haber sucedido los hechos, o incluso de haberlos, como decían algunos teólogos, haberlos hecho mito, porque es el fruto de la experiencia de un pueblo que siente y experimenta a Dios. Lo mismo la teología también se construye después de haber reflexionado y hacer un análisis crítico de esa experiencia que se tiene de Dios, especialmente en estos momentos difíciles. Pero yo pienso que hoy, pues sí, se necesitan esas palabras de esperanza y esas palabras de fe, pero ante todo vuelvo y repito lo que decía en mi primera intervención: se necesita el lenguaje de los gestos, el lenguaje de la cercanía, del encuentro. O sea, la gente y nosotros mismos tendremos una experiencia positiva o negativa de Dios en la manera en cómo encontremos a Dios en el otro, en la manera como se nos revele y se nos manifieste en el otro. Un gesto, una expresión, un hecho que haga que la otra persona sienta que Dios está con él. Ese es el mejor lenguaje. Puede ser algo demasiado simplista, pero el hecho de que usted escuche a una persona que está desesperada, que está angustiada, y que esa persona sienta que usted lo hace en nombre de Dios, pues ahí está siendo presente a Dios. Y nuestra orden habla que Santo Domingo, pues su lema era hablar con Dios y hablar de Dios. Y entonces nosotros, como el lenguaje al hablar de Dios hoy es a través de la compasión y la misericordia. Y creo que pronto nosotros, los que estamos acá, pues tenemos la posibilidad de estar en un ambiente aséptico, podría decirse, impermeable. Sabemos lo que pasa en el otro lado, como en una burbuja, pero ese dolor y ese sufrimiento de nuestros hermanos, yo, por ejemplo, me pregunto en la oración que hemos tenido últimamente en nuestra comunidad, ¿realmente esa es una oración que ha cogido el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos? ¿Que ha podido leer la angustia de tantos padres de familia que han perdido su trabajo y que no saben qué van a darle de comer a sus hijos? La angustia de empresarios que están viendo cómo se está derrumbando su empresa, la que ha construido durante tantos años. La angustia de los mismos médicos que se sienten impotentes frente a esto de los científicos. A ver, pienso yo que más que un lenguaje, perdone que puede ser muy polémico, es un lenguaje teórico y es el lenguaje de los gestos, del estar con el otro, de acompañarlo, de darle una palabra de ánimo e incluso de dar de lo que nosotros, de lo que nos puede sobrar o que nos puede estar faltando. Ahí pienso que ese es el lenguaje del cual tenemos que hablar hoy. Y ahí, desde esa perspectiva, más que la teología, nuestra experiencia de Dios se dejará de ser inocua y podrá decirle algo al mundo de hoy. De acuerdo, muchas gracias, Fray Diego. Voy a darle paso a algunas preguntas. Está muy activo nuestro chat. Se ha generado bastante discusión en torno a los temas y esa era la idea. Pregunta Miguel Arturo Rodríguez: ¿cómo un joven o cualquiera de nuestros estudiantes puede hablar con Dios teniendo experiencias de vida tan diferentes o con una cosmovisión diferente? Yo quisiera que de a uno fuéramos respondiendo las preguntas. ¿Quién quiere responder esta pregunta de Miguel Arturo Rodríguez? Difícil. ¿Cómo un joven o cualquiera de nuestros estudiantes puede hablar con Dios teniendo experiencias de vida tan diferentes o con una cosmovisión diferente?
A ver, lo que pasa es que la experiencia de Dios, digamos, de alguna manera es objetiva y es subjetiva. Y hay muchas formas de hablar con Dios, ¿sí? Yo conozco muchos sicarios y yo tuve la oportunidad de conocer muchos sicarios que me pidieron la oportunidad que les bendijera unos escapularios y yo se los bendije. Y cuando se lo colocaban en las manos y yo decía, ¿pero para qué se lo coloca en las manos? Me decían, no, es para que mi virgencita me dé puntería en esa trama de la Virgen de los Sicarios. Y a mí me parece que el diálogo con Dios es un diálogo que nace de la realidad del hombre en su relación con él. Y hoy el ser humano puede hablar de la presencia de Dios a partir de la experiencia de su propia vida, a partir de la comunión que tiene con su propio entorno. Y digamos que esa experiencia de Dios es una experiencia mediada como un ser relacional que me permite a mí una identidad en el mundo, pero también una trascendencia en el mundo. A mí me parece que, por ejemplo, hay muchos, como lo decía por ahí alguno, Hernán, creo que era Vázquez, que no hay necesidad de sentir la presencia de Dios en el ateo que es solidario con los demás o en el comunista que entrega su vida por salvar la vida de otro ser humano. Entonces, a mí me parece que esa relación de trascendencia frente al otro, en un yo minúsculo y en un yo mayúsculo, es lo que me permite a mí asumir un diálogo con mi intimidad personal para saber que Dios se hace presente en los acontecimientos de mi vida, de mi historia, que me invita a salir de mí para servir al otro, porque a veces no es tanto de hablar con Dios, sino hablar de Dios en las circunstancias de la propia vida. El tema del testimonio, de la experiencia misma. Yo creo... Diego. Juan Manuel. Yo creo que hay como, la pregunta ahí no se responde como con una receta, precisamente por lo que hemos insistido del referente experiencial. Pero yo creo que hay una posible pista y es continuos diálogos y ejercicios interiores. Es decir, creo que sí es muy importante en el adentro en el que estamos viviendo recuperar la posibilidad de diálogos continuamente consigo mismo. Y segundo, creo que sí se requiere una larga introspección y una lenta meditación. Y es que si hay dos amigos, si hay una filia que aparece hoy, es que hemos recuperado dos amigos necesarísimos para poder vivir la trascendencia, el misterio, la sacramentalidad, en fin, que se llama el silencio y la soledad, que son previos a la experiencia mística. Sin esos dos caminos, diríamos, claro, viene todo un ejercicio que a mí me parece muy importante y es volver a contarnos, volver a narrarnos. Y esa perspectiva de la narración nos remite a comprender que los evangelios son precisamente relatos y narraciones. Y es allí donde aparece la posibilidad de contarse frente a Dios, de un joven frente a múltiples experiencias que también están precisamente en la pluralidad de experiencias e interpretaciones de los evangelios, en lo que implican tener una experiencia de una experiencia y hacer experiencia. Creo que solamente así podremos, para mí, en el camino narrativo, introspectivo, de meditación y de diálogos interiores, poder empezar a entender ese hablar con Dios y desde diferentes puntos de vista. Se nos pregunta en la catequesis presacramental para la Eucaristía, ¿cómo hablar de Dios a niños en edades de 8 a 10 años que preguntan si Dios es todo amor, ¿por qué permite esta enfermedad donde mueren tantos? Es como un aterrizaje al primer tema que estábamos tocando de Dios en medio del sufrimiento. Esta pregunta como que nos aterriza en lo que es una práctica cotidiana. Franklin. Franklin, micrófono. Creo que es una experiencia comprobada por todos en la pastoral y en la propia vida, que los momentos de sufrimiento, de crisis de cualquier tipo, de salud, económica, familiar, hacen que muchas personas se alejen de Dios, generan crisis religiosas y espirituales reales en las personas. Porque a veces esos momentos de crisis desmienten unas imágenes fantasiosas de Dios como un Dios de prosperidad, o unas imágenes de la fe como fe de retribución, o sencillamente porque decimos no sirvió de nada rezar tanto que pedimos, tanto que oramos, que ayunamos y no encontramos respuesta.
Creo que autores como Metz, del que hemos hablado hoy, y otros de su generación, insisten mucho que lo importante es, en medio de los sufrimientos, no dejar de hablar con Dios, así sea para recriminarle, para preguntarle por qué, para decirle por qué está ocurriendo esto. De hecho, es lo que hace Job. Job, aunque le reclama a Dios y aunque le pelea a Dios, no deja de hablar con Dios. Yo creo que tanto en la catequesis presacramental como en toda la vida pastoral, dar respuestas demasiado rápidas, queriendo callar a la gente y justificar a Dios, no es lo mejor. A veces hay que ayudarle a las personas a vivir su crisis religiosa desde lo que la misma Sagrada Escritura nos da, desde el mismo Cristo que le pregunta a su Padre por qué lo ha abandonado en la cruz. Yo creo que aprender a vivir y acompañar esas crisis, manteniendo el diálogo con Dios, así sea un diálogo para preguntarle por qué. Cuando nos escandalizamos, y vuelvo al tema del escándalo del mal, del horror del mal, pues puede surgir de allí una oración muy profunda y muy real, que comienza por cuestionarnos y por interpelarnos a nosotros mismos, porque finalmente toda interpelación a Dios pues termina siendo una interpelación también a nosotros mismos, y toda oración de petición a Dios termina siendo un cuestionamiento a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Otra pregunta, ¿cuál es la propuesta de la Iglesia al capitalismo neoliberal que corroe la vida de muchos en tiempos de pandemia? ¿Algún experto en teología de la liberación? Creo que lo propio de la Iglesia en medio de esta crisis, de este confinamiento, es entender que no representamos el poder. O sea, yo creo que en el fondo toda esta crisis también es un llamado a la Iglesia a representar la debilidad. Precisamente hemos venido hablando de que una enseñanza que nos ha dejado esta crisis o que nos ha vuelto a recordar esta crisis es que somos vulnerables, que somos débiles. Y yo creo que lo propio de la Iglesia también es representar la debilidad. Estar precisamente, como pues lo hemos dicho varios, lo que decía ahorita Fray Diego también, estar allí donde están los que sufren, incluso pensar en cuántos religiosos, religiosas, sacerdotes se arriesgan para llevar un mercado, para estar con la gente, para ir a visitar enfermos, para escuchar a las personas, ser fuentes de precisamente de solidaridad, de vida. Entonces, creo que el papel de la Iglesia en medio de todo esto es representar precisamente la debilidad, sufrir con el que sufre, estar con los que la están pasando mal en este momento. Bien, yo quisiera aprovechar este escenario, esta pregunta, para plantearles otra que les tenía preparada ya. El tiempo se nos está agotando, y es precisamente acerca de la entrevista que la semana pasada le hizo nuestro gran amigo Freddy Orlando Santamaría, el exdecano de la Facultad de Filosofía de la Santo Tomás, que nos está viendo. Un saludo para él. A Peter Singer, uno de los filósofos más influyentes de la actualidad en torno a la pandemia. Y Singer decía que hay un problema de ética práctica, un dilema. O optamos por la salud u optamos por la economía, teniendo en cuenta que los casi 4.3 millones de contagiados y las grandes políticas de confinamiento en todos los países están ocasionando un golpe mortal a la economía mundial. Dice él que necesariamente va a afectar a los más vulnerables de los países pobres. Va a haber más hambruna, va a haber más desempleo, y también se van a perder vidas, porque cuando hay hambre también está en riesgo la vida. ¿La teología tendrá algo para decirle a este dilema, o será simplemente un dilema de ética práctica? Esa ética práctica está hoy tan en boga en nuestra sociedad.
Wilmar. Bueno, no he levantado la mano, pero bueno, Okay. pero aprovecho para hacer esta afirmación, pues a partir de la Pascua, precisamente la iglesia está viviendo en medio de esta crisis, de la muerte, de la desesperanza, el tiempo de la Pascua. Y es entender que la vida es el otro nombre de Dios. Creo que frente a estos dilemas de si la economía, si la vida, pues eso tiene mucho que decirnos. Es que la vida es el otro nombre de Dios y no hay economía sin vida, no hay economía sin seres humanos. Entonces dejo como eso ahí para plantearlo, que definitivamente la teología sí tiene cómo ayudarnos y cómo ayudar a los teólogos y a la gente a darnos elementos para dilucidar esa dicotomía entre si la economía o la vida. Yo siento que, como lo hemos venido diciendo, la teología que motiva la solidaridad, que motiva la esperanza, que motiva a ir a la acción, que motiva a apostar por la vida, pues es una teología que tiene cómo darnos luces para tomar decisiones en medio de la crisis, que nos ayuda a tomar decisiones en medio de lo que estamos viviendo. Siempre apostar por la vida, porque el Dios en el que creemos es el Dios de la vida, el Dios que le da sentido a la vida y el Dios que nos ayuda a impulsar siempre la vida. Sí. Franklin. Bueno, frente a la pregunta que nos planteas, hay que decir que los teólogos pues no somos economistas y debemos reconocer los límites de nuestro campo epistemológico, como dice la pregunta que nos planteas. Sin embargo, creo que la teología o la doctrina de la Iglesia sí tiene unos principios morales, éticos claros, con los que quiere entrar en diálogo con este tipo de decisiones, que pueden orientar las decisiones a ese nivel de principios fundamentales. Quisiera recordar al menos 4 que creo que son importantísimos, que son de la doctrina social de la Iglesia. El principio de la dignidad humana, que es irrenunciable, y por eso en este dilema no puede quedar ese principio menoscabado. El principio del bien común y del destino universal de los bienes. En cualquier decisión sobre la economía no se puede perder de vista cuál es la finalidad de una economía, y es el bien de todos, el bien de la comunidad y el destino universal de esos bienes. El principio de la subsidiariedad, porque creo que en esta crisis el valor de lo local ha sido muy puesto en relieve, la importancia de que los mismos municipios, departamentos, los grupos tomen decisiones sobre cómo comportarse frente a la crisis, y el principio de la solidaridad, que pues lo vemos en el día a día como una de las pocas maneras de responder concretamente a esta crisis. De modo que yo creo que invitando a los cristianos, promoviendo que estos principios sean respetados, es como la Iglesia y la teología pueden aportar dentro de este contexto. Ya las discusiones más técnicas, pues obviamente pasan por otros especialistas, sabiendo que muchos de ellos pues pueden ser creyentes y pueden ser católicos. Me parece muy importante lo que dice Franklin. Ya le doy la palabra a Juan Manuel, porque creo que la Iglesia debe predicar eso. Hay una doctrina social que es muy rica, y la pregunta del ciudadano, del común en el fondo, cuando encuentra estos dilemas que los vemos todos los días, cuando el presidente toma una decisión y un alcalde toma otra, o cuando vienen las discusiones de qué debe estar primero, pues es importante que la Iglesia oriente a sus feligreses y a las personas que también pues quieran escucharla, acerca de qué es lo justo en medio de esto, dónde podríamos acercarnos a lo que se supone es la voluntad de Dios en medio de esto, porque hay mucha incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Salgo a trabajar? ¿Me arriesgo al virus? ¿No tengo que comer? ¿O prima cuidar mi vida? ¿Estoy cumpliéndole a Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Este es un dilema que se hace el creyente y el ciudadano del común. Juan Manuel. Yo creo que esa tensión es sin duda también, aunque como decía ahora Fray Franklin, aunque los teólogos respetamos esos campos y esas fronteras disciplinares, sí es importante, digamos, críticamente en la función teológica, en esa función crítica de la teología, creo que desenmascarar y deconstruir unas ideas vinculadas a una tensión del sistema.
vida o economía, no es vida y economía, es vida o economía. Entonces, ahí creo que hay que cambiar la transición, es decir, no es excluyente ni opcional, sino es articuladora sistémica. Y uno podría pensar que, aunque no seamos economistas, nuestra consideración epistemológica como teólogos se basa entre la vida, ¿sí? El centro, la vida como centro, y la defensa de un Dios frente a la vida amenazada, que es, creo que además, una cuestión de la protología clásica, centrada en la creación también, en el discurso de lo primero y lo último, ¿no? Entre la escatología y la protología. Pero sí es importante entender que el cristianismo es una economía, y el oikos y la oikomene tiene que ver no con el uso del lenguaje y la práctica neoliberal, sino con la casa común. Y eso es muy bello, porque sentarse a la mesa donde todo el mundo cabe, pero además en una historia que los hombres y Dios establecen de manera fraterna, crítica, escatológica, utópica, abierta al futuro en la comprensión del tiempo en el cristianismo. Y eso nos lleva sin duda a unas reflexiones serias a cómo se organiza la vida a través de los intereses económicos que llevan como Francisco a hablar sobre la casa común, pero a hablar sobre lo que implica la ecología integral, que es sistémica además, y a entender algo que hoy muchos teóricos y ambientalistas están hablando, y es la injusticia ambiental. Y la injusticia ambiental tiene que ver con nosotros también, en lo que implica esta tensión, creación, Dios, vida amenazada y bien común a través de esa reflexión de la doctrina social de la Iglesia, en lo que implica la comprensión de la economía como casa común, como cómo organizo la casa con otros. Diego. A ver, yo pienso que un poco ligando las dos preguntas que se nos han hecho, yo pienso que la Iglesia y la teología no puede renunciar a la voz profética que debe tener, ¿sí? Y en eso creo que en parte los últimos, bueno, el discurso del Papa Francisco es una buena muestra de eso, ¿no? Ciertas intervenciones que ha hecho, que critican ese pecado estructural de la injusticia, de la brecha que se abre entre ricos y pobres, de la falta de solidaridad de muchos frente a los demás. Creo que esa voz profética hoy más que nunca cobra y cobrará más adelante mucha vigencia. Por eso no podemos renunciar a eso, cuestionando el sistema, ciertamente un sistema individualista que ha ido permeando también nuestras vidas, en que pensemos solamente en mí, cómo me salvo, cómo salvo mi comunidad, cómo salvo mi empresa, cómo salvo mi institución. Bueno, que eso no está mal, pero debe ir ligada a lo que decían ahora ustedes, la solidaridad, la subsidiariedad, el estar con el otro. Entonces, en términos generales quería decir eso, no podemos renunciar a nuestra voz profética, tan propia de nuestra tradición dominicana para denunciar la situación y este sistema que efectivamente está demostrando que se están salvando pues aquellos que en los últimos años han incrementado su negocio. Bueno, yo quiero agradecer también a Goeta B y a Finnovaciones, que tienen un interesante debate teológico en nuestro chat. Muchas gracias a ellos. Víctor. Sí, yo también quería decir un poco en la línea que hablaba Fray Diego, y es que algo que me parece a mí en el mundo contemporáneo es volver a recuperar la dimensión profética de la Iglesia. Y uno no puede ser perro mudo frente a la injusticia. Uno no puede ser un contubernio de complacencia frente al interés de los poderosos. Y a mí me parece que, pues aunque suene muy popular, nosotros tenemos que asumir esa triple dimensión profética de anunciar. ¿Y qué anunciamos? Anunciamos la buena noticia de Dios, y es la capacidad de hacer el bien a todos los demás seres humanos. Aquel que me esté echando la madre, yo pues le hago bien, porque es que a mí me parece que en un mundo democrático y pluralista todos somos incluyentes.
y uno tiene que aprender a respetar la diferencia del otro ser humano, y hay un valor agregado en mi propia vida que es una convicción de fe que me permite obrar el bien, incluso amar a nuestros enemigos. Nietzsche decía que mi mayor venganza es servirle a mis enemigos. Y me parece que el bien es un bien universal que siempre busca el mejoramiento o el bienestar de otro ser humano, independiente de su convicción, de su relación, de lo que sea, porque es un Dios universal para el creyente y para el no creyente, para el cristiano y para el no cristiano, para el burgués y para el pobre, para el sicario y para la prostituta. Entonces a mí me parece que esa dimensión profética de la iglesia está en ser anunciador de la buena noticia. En segundo lugar, está en una actitud de denuncia, y tenemos nosotros que denunciar, o sea, nosotros no podemos quedarnos callados ante las estructuras de poder. Es importante reconocer, y ya lo afirmaban ustedes, que nosotros no hablamos de una economía financiera, pero sí de una economía de la salvación. Y esa economía de la salvación también tiene que llevar al achicamiento de las barreras que hay estructurales entre ricos y pobres. A mí me parece que la economía es importante. O sea, si no tuviéramos los recursos económicos, pues la salud, la educación, la seguridad social, pues estaría en quiebra. Pero es una economía que está al servicio del hombre, como el sábado, al servicio del hombre, al servicio de la economía para hacer una instrumentalización del interés de los más poderosos. Y nosotros tenemos que despertar esa conciencia altruista, ¿sí?, por caminos prácticos y eficaces, no simplemente como un asistencialismo, que es lo que estamos haciendo, o una ayuda ocasional, sino efectivamente poder un poco incidir en hacer un poco más, achicar un poco esa brecha que existe entre ricos y pobres. Y finalmente, pues nos toca dar ejemplo. Uno tiene que dar ejemplo, nosotros somos los llamados a dar ejemplo, ¿no? Decía un proverbio oriental que cuando veas un hombre bueno, trata de imitarlo, pero cuando veas un hombre malo, revísate a ti mismo. Y tenemos que revisarnos nosotros mismos en nuestra forma de darnos, de entregarnos, de compartir, de asumir una actitud de solidaridad, ya con todas las mediaciones que muy sabiamente mis compañeros han expuesto en este tema de compartir y de entrar a entender que, como decía el Papa, vamos en la misma barca y sufrimos una crisis que a todos nos afecta, y todos nosotros los que nos remamos en ella, pues tenemos que ser solidarios para dar una solución. El padre Jorge Rátiva dice: bendito el coronavirus que ha dado espacios para conversatorios como el de hoy, tan necesarios en el mundo moderno y gran instrumento de evangelización. Vea pues, un saludo especial para él. ¿Fabián iba a decir algo? ¿No? Bien. Hay una pregunta de nuestro director de la Unidad de Currículo y Formación Docente, Milton Adolfo Bautista. Dice: ¿aumentará la pobreza? ¿Qué tiene que decir? Pensando en la era del post-COVID, ¿aumentará la pobreza? ¿Qué tiene que decir la teología ante la creciente aporofobia, sobre todo en América Latina? El término famoso que nos trajo Adela Cortina, ¿no? El informe de la UNESCO calcula que vamos a tener aproximadamente 35 millones de nuevos pobres en América Latina. ¿Qué tiene que decir la teología en este tema? Franklin. Yo creo que algo interesante de la experiencia del COVID, de la pandemia, es que nos damos cuenta que vivimos en un mundo profundamente interconectado, y que creer que yo tengo una seguridad económica en un continente como el nuestro es ilusorio. Hemos hablado mucho hoy de la vulnerabilidad y de reconocernos vulnerables también económicamente. Creo que a una clase media que un poco de manera ingenua entró en un consumismo en las últimas décadas, esto le recuerda que aquí ninguno está muy lejos de la pobreza y que estamos mucho más interconectados a nivel de salud, a nivel de economía, y esto debe suscitar en nosotros un llamado profundo a la solidaridad. Creo que esa es la respuesta al tema de la aporofobia, y aquí nace desde unos datos de realidad muy concretos, una experiencia muy cercana. También quisiera agregar que esta crisis es una pregunta a cada uno de si
queremos seguir empeñándonos en mantener un tren de vida que nos esclaviza. Franklin hablaba precisamente de eso, una clase media que se endeuda. Hoy hay mucha gente que precisamente está en crisis económica porque creyó que podía endeudarse, pagar un montón de cosas. Y yo creo que esta crisis también nos ha devuelto a preguntar si queremos mantener un tren de vida que nos esclaviza, nos hace renunciar a una existencia centrada en lo importante, centrada en lo vital. Preguntas como ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, con el mundo en el que vivimos? Entender precisamente que no estamos lejos de esa vulnerabilidad a nivel económico y que también como iglesia creo que este es un llamado a entender que no podemos ir por el mundo siendo simplemente como, entre comillas, influencer por la vida. A veces nos podemos quedar hablando, dando palabras de ánimo en un discurso a través de un celular, emitiendo un video. Yo creo que todo esto que estamos viviendo es un llamado para estar cerca a quien realmente lo necesita, cerca al pobre, juntarnos, entender que esta crisis la podemos superar si lo hacemos juntos, si somos iglesia, si somos comunidad para afrontar la crisis, si entendemos que Dios, antes que librarnos del coronavirus, nos dará la fuerza para afrontar el coronavirus, para afrontarlo desde el Evangelio, para afrontarlo con solidaridad, con compasión, para entender que a veces pusimos el centro donde no debíamos ponerlo, que pusimos la importancia en donde no estaba. Yo creo que es importante también en ese sentido que nos entendamos eclesial y pastoralmente como laboratorios y observatorios, como laboratorios sociales donde analizamos las causas estructurales de manera interdisciplinar, evangélica, frente a las causas de esas nuevas pobrezas, el tomarnos en serio la hondura y la profundidad de la pobreza, de los empobrecidos. Y eso pasa por lo que implica tener laboratorios pastorales, eclesiales, observatorios como los tenemos, sin duda, a nivel eclesial, y que seamos laboratorios, ¿no? De poder imaginar, recrear, construir nuevas estructuras, organizaciones eclesiales y pastorales que respondan de manera plural a la pobreza y a los empobrecidos a través de la solidaridad, de la subsidiariedad. Creo que esos dos elementos son importantes. Ese tema de los observatorios, quisiera uno verlo más visible, Juan Manuel, porque lo que yo siento en lo particular es que en estos casos, pues, la iglesia pareciera callada, ¿no? No pareciera como dar alguna orientación frente a estos temas. Y quisiera también acotar que el principio de solidaridad no solamente viene en la doctrina social de la iglesia, es un principio constitucional que hace parte integral del Estado Social de Derecho en Colombia. Y el principio de solidaridad no es solamente para las épocas de crisis, es un principio que es constructivo del Estado Social, que ahora se hace más visible por la pandemia, pues obviamente eso está claro, pero no debemos olvidar que es un principio constitucional. ¿Alguno más quiere responder esta pregunta? Bien, ya para finalizar, quisiera plantearles la última pregunta que va asociada a algunas que están aquí de nuestros espectadores, a los que les agradezco mucho esa participación. Estamos tratando de dar respuesta a todo lo que están preguntando y cuestionando. En el año 91, el Papa Juan Pablo II publicó la encíclica Centesimus Annus, en conmemoración de los 100 años de la Rerum Novarum, la famosa encíclica de León XIII, y allí en el numeral 37 habla de cómo el hombre debe cuidar, o más bien no debe olvidar su responsabilidad de cuidado por la naturaleza. Y decía, de cierta manera, el Papa Juan Pablo II, que cuando el hombre olvida ese papel de administrador de la naturaleza y se convierte prácticamente en su dueño como si fuera el creador, la naturaleza, viéndose agredida, se puede en algún momento rebelar.
¿Creen ustedes que esta COVID-19 es la muestra de una rebelión de la naturaleza hacia el ser humano? Franklin. Para mí esa es una pregunta muy interesante a nivel teológico y lástima que estemos al final de esta sesión. Creo que hay que Nos podemos explicar correr qué un poco. entendemos por naturaleza. Si entendemos naturaleza como el conjunto de relaciones, de dinámicas que se entrelazan entre los seres, pues la naturaleza, nosotros mismos somos naturaleza, somos parte de esa naturaleza, y es evidente que nuestras acciones sobre la naturaleza, cuando rompemos ese orden, pues tienen unas reacciones. Es curioso que en estos tiempos en que se habla tanto de ecología y de respeto, pues vuelve a aparecer la vieja noción de ley natural y respeto de un ordenamiento natural. Pero si entendemos naturaleza como una especie de antropomorfización, como si ella fuera un sujeto consciente, con un sentimientos de venganza, como la pregunta que nos planteas, pues ellas surgen preguntas para un teólogo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido logramos entender esto? Porque yo creo que justamente mucha de la crítica a la religión en la época contemporánea se ha dirigido contra ese antropomorfismo de nuestra imagen de Dios. Y curiosamente en los movimientos ecológicos encontramos una nueva antropomorfización, ya no de Dios, sino de la naturaleza o de Gaia, de otras cosas. De modo que yo me limitaría a decir que es un tema muy interesante a nivel teológico. Para un teólogo cristiano, pues diríamos que la naturaleza sí tiene una consistencia, un ordenamiento propio, porque es creación y ha sido creada con unas finalidades, con un telos propio. Y cuando nosotros pues entramos a romper eso, tenemos reacciones y sufrimos consecuencias. Ya lo otro de si realmente es un sujeto consciente que se está queriendo vengar de nosotros, pues creo que ustedes vieron en torno al Sínodo de la Amazonía toda la polémica y las reacciones que hubo. Yo quiero ahí, en esa línea, poder precisar que, pues si es un organismo vivo, que es otro elemento fundamental, de entenderlo como un organón, ¿sí? De entenderlo como un cuerpo, en esa perspectiva de las relaciones de las que hablaba ahora Franklin. Yo sí creo que más que ese elemento de pronto reivindicativo es el que la vida y la naturaleza y el cosmos empiezan a pedirnos su lugar. Así como el agua tiene memoria, vuelve a retomar el cauce que el hombre en su interés ilimitado con el desarrollo le ha quitado. La naturaleza tiene su propia dinámica y tiene una sabiduría desde la ancestralidad misma de los seres humanos como los indígenas que habitan de manera armónica con la vida y además la celebran, además le dan su lugar. Creo que lo que está haciendo en este momento la naturaleza precisamente es retomar su espacio y su lugar sabiamente y dulcemente. En ocasiones poniéndonos muy en crisis frente a esas ideas que teníamos infinitas de desarrollo ilimitadas. Creo que hay un momento de la pausa de lo que implica la vida como la Sofía misma, ¿no? Que nos invita a repensar la vida desde la vida, no desde ningún discurso político ni económico, desde la vida misma. Muy bien. En esa misma perspectiva, nosotros vivimos en un mundo que nos permite esa relación orgánica con el entorno, y el universo es la casa nutricia o es el lugar de nuestra existencia. Y en virtud de lo que han afirmado, algo que nos está llamando, digamos, esa relación teológica con la naturaleza para no verla como una vengadora frente digamos, a la actitud contaminante del hombre, es elevar un poco el nivel de nuestra conciencia y es despertar un poco como la percepción de nuestra realidad en esa relación que tenemos con la naturaleza. El Papa Francisco ha insistido mucho en lo que algunos ya conocen como la ecoteología, y es descubrir esa relación causal o interrelacional en el mundo donde vivimos. Algo que me parecía muy importante
hacía algunos días Leonardo Boff. Entonces, en una reflexión titulada Coronavirus, autodefensa de la propia tierra, decía que la pandemia del coronavirus nos revela de qué modo habitamos la casa común, que es pernicioso para la casa común es perniciosa para la naturaleza. Entonces, ¿cuál es mi relación con el mundo? ¿Cómo me estoy relacionando yo con la naturaleza? ¿Cuál es mi responsabilidad frente al entorno? Porque ahí nos debe llevar a crear esa conciencia frente al entorno. Michael Clear, en un libro que se llama Perspectiva del Pentágono sobre el cambio climático, decía como que la única forma de evitar la catástrofe y asegurarnos de que la Tierra no se convierta en un planeta vengador es prestar atención a las advertencias de la madre naturaleza y detener la profanación de los sistemas, de los ecosistemas esenciales. El padre de la RU decía como cuando tenía una relación con los Kogi, entonces el árbol da un mensaje, el pájaro da un mensaje, el animal da un mensaje, y nosotros tenemos que aprender a tener esos significados y esos lenguajes comunicacionales donde todos podemos estar siendo diferentes y en una relación armónica que nos permita un equilibrio realmente entre la vida, el entorno y el mundo social. De acuerdo. Wilmar, micrófono. Quisiera aportar 3 cosas con respecto a esta pregunta. La primera es que indudablemente nuestro modo de vida se ha desestabilizado profundamente, no solo por el COVID, por la crisis que vivimos, sino porque ya antes nuestra civilización occidental pues ha causado ese profundo desequilibrio con un desarrollo suicida. Es decir, en últimas, a veces esa mala concepción de que el hombre es el dominador de la naturaleza, de la vida, nos ha llevado precisamente a ese desarrollo suicida. Precisamente los dominicos aquí hacemos presencia en una región que últimamente ha sido devastada en su selva, su naturaleza, en su equilibrio ecológico, por el desarrollo, entre comillas, de la palma africana y también pues los cultivos ilícitos. Entonces aquí se tumba selva, se tumba bosque, el agua no se cuida. Y por eso esa pregunta es tan pertinente en medio de la crisis aquí también, ¿no? Indudablemente ese desarrollo, entre comillas, nos ha llevado a un suicidio, lo primero que quisiera decir. Y segundo, que esta crisis nos abre a un biocentrismo, es entender que no somos el centro, es decir, es ir pasando de un antropocentrismo a un biocentrismo, como el Papa Francisco también nos lo ha hecho entender, que somos parte de un cosmos, somos parte de la vida, que no somos dominadores, sino que estamos al servicio de la tierra, al servicio de la naturaleza. Eso es lo segundo, el biocentrismo. Y tercero, que como, bueno, el Papa nos lo ha insistido y ya las últimas reflexiones sobre la ecoteología que ustedes también, algunos de ustedes ha pronunciado, pues la tierra no es un instrumento inanimado y explotable sin límites, sino es un ser vivo. Y yo creo que eso también nos queda claro, es un ser vivo, un generador de vida que debe ser cuidado y querido porque pues si cuidamos y queremos la tierra, ella también nos va a cuidar y nos va a querer. Entonces yo creo que esta crisis también nos lleva a repensarnos como seres humanos parte de ese gran ser vivo que es la tierra misma. Eso que toca Wilmar es importante, ¿no? Hay que rescatar el tema del cosmos, de la naturaleza como una creación de Dios incluso anterior al ser humano. Aprovechando ese espacio, quiero invitarlos para que hoy en 8 días, en esta serie de webinars, nos acompañen en el webinar de Ecoteología y COVID-19. Lo estará moderando el padre Javier Aníbal Moreno, habrán otros invitados, cordialmente invitados. Fabián. Sí, quería decir algo al respecto, y es, bueno, ya aparte de lo que han dicho, que nosotros recurrimos a un lenguaje pues para poder representar lo que estamos padeciendo, ¿sí? Y el lenguaje muchísimas veces es metafórico.
Y en esta pregunta pues se revela eso, ¿sí? ¿Es la pandemia una venganza de la naturaleza? Y pues estamos atribuyendo, como le decía Franklin, antropomorfismos a esta situación. Es decir, que la epidemia es un enemigo, o la epidemia o el virus es una persona que me odia. Pero lo que sí hay que resaltar aquí es que yo lo había leído, yo creo que en Byung-Chul Han últimamente hablaba de cuando se rompe el balance que hay en la naturaleza. Y muchísimas veces nosotros somos los responsables de romper ese balance que hay, ¿sí? Ya el discurso de la iglesia sobre la naturaleza, pues ha sido, ya se había reflexionado, se había hablado de ello antes de la pandemia, ¿sí? Y el Papa, pues Francisco, ha sido uno de los grandes impulsores. Entonces, por así decirlo, la iglesia no ha estado ajena de esta discusión. Pero sí ver que nosotros somos responsables, ¿sí? En cierta medida de haber superado esos límites. Ahora, no somos solo nosotros los que estamos aquí hablando, ni los que nos están escuchando, sino que estamos hablando de situaciones, de grandes empresas, de grandes proyectos financieros, de grandes proyectos económicos. De hecho, esta semana salió un artículo, creo que fue en el periódico El Tiempo, donde hablaba cómo Holanda, un equipo de investigadores ya se está poniendo a replantear cómo va a ser la economía después de esta situación. Y ellos decían, lo que hay que hacer es fortalecer lo que se llaman las economías verdes, ¿sí? Es decir, y aquellas que son las economías que, por así decirlo, juegan con la naturaleza o tienen efectos negativos sobre la naturaleza, pues deberían fortalecerse o deberían dejar de fortalecerse como las otras economías. Entonces sí, lógicamente surgen muchas preguntas al respecto de la naturaleza y claro, somos nosotros muy responsables de esto. Ahora, no podemos decir que nosotros somos responsables de esta pandemia que está ocurriendo, ¿sí? De hecho, estamos todavía analizando y estudiando, ¿sí? ¿Qué hay detrás? Es un organismo vivo. Yo recuerdo aquí en este caso el Salmo 104. El Salmo 104 es uno de los salmos en los que se habla de la alabanza de la creación. Y es impresionante este salmo porque el hombre es uno más de los que alaba a Dios en medio de toda la naturaleza. Y de una naturaleza y una alabanza que ocurre de modo inconsciente, ¿sí? Es decir, yo no soy consciente de que ocurre esa alabanza en la naturaleza, así como lo expresa el salmista. Y para llegar a ser consciente de esa alabanza, uno sí tiene que ponerse en otra lógica. Muy bien. Diego. Pena, me equivoqué. A ver, en Ecuador hace unos años, cuando hubo una reforma constitucional, declararon a la tierra como sujeto de derechos, ¿sí? Algo que muchas constituciones del mundo todavía no han dado ese paso. Ajá. Entender, como ya también lo han dicho ustedes los demás, la naturaleza, la tierra también es sujeto de derechos, no es simplemente un sujeto de explotación, ¿sí? Cuando en el relato bíblico aparece que Dios le encomienda al hombre la tierra, no es solo para explotarla, entre comillas, sino para cuidarla, para cuidarla. Entonces, pues si de ahí a decir que somos los culpables del coronavirus o que el coronavirus es una venganza de la naturaleza, creo que el tema no debiera ir por ese lado, sino más bien en que tanto hombre como naturaleza deben o el hombre debe trabajar en conjunto con la naturaleza para ayudar a la tierra a sacar todas esas potencialidades en bien de la misma naturaleza y del hombre, pero entendiéndola también como un sujeto de derechos a la cual hay que respetar, a la cual hay que cuidar y a la cual hay que tratar de la mejor manera para poder lograr el desarrollo. Y finalmente, yo sí creo que también aquí detrás está un tema que tendremos que seguir analizando, que ya se ha hecho mucha reflexión a ello, es el modelo de desarrollo que el mundo ha implementado. Detrás, cuáles son los intereses, cuáles las estrategias
¿Qué mueve ese modelo de desarrollo que tenemos nosotros? Y porque debe ser revisado, en el que ese modelo de desarrollo también se contemple a la naturaleza como un sujeto de derechos de ese desarrollo, ¿sí? Y en el que pues, todas las clases sociales, leía en estos días en unos textos del Papa, insiste mucho en que debemos superar esa actitud de exclusión de los demás, yo diría de exclusión de los derechos de los demás, de exclusión de los derechos de la naturaleza, y buscar escenarios de un pacto social. Habla él por la educación, podemos hablar de un pacto social por el desarrollo en el que se busquen estrategias menos agresivas, más amigables con el medio ambiente y con la misma humanidad, porque es que tampoco podemos sentirnos desligados de la misma naturaleza, hacemos parte de ella y nuestros hermanos también son naturaleza, nuestros hermanos también son tierra. Ese nuevo modelo de desarrollo pues debe estar pensado por el bienestar de todos, de esa casa común, y no en principios excluyentes o principios en los que solamente se busque el desarrollo económico de unos cuantos. Ya para ir finalizando, hay una pregunta interesante de nuestra coordinadora de la Oficina de Apoyo a Egresados. Dice, ¿cómo logramos recargar nuestras emociones espirituales en medio de tanta tragedia? Y que el panorama a veces no es tan esperanzador para poder ser esa bendición para los demás. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos aportarle nosotros como teólogos a una persona que realmente necesita recargarse espiritualmente y renovar su mente en medio de esta pandemia? Bueno, algo que decían ustedes es que no podemos caer nosotros en dar recetas, ¿sí? Rápido porque pues eso depende muchísimo de la persona a la que nos estemos dirigiendo. Juan Manuel ya había citado anteriormente aquello del silencio, ¿sí? Y que, pues, lógicamente, hemos sido forzados a hacer un silencio y tal vez a vivir solitariamente, y eso nos ha hecho enfrentarnos también a la soledad. Pero yo consideraría que este tiempo en el que nosotros nos hemos visto confinados y sometidos a una situación en la que voluntariamente no queremos, hay muchísimos elementos y uno puede tomar elementos de muchos lados, porque uno mismo, o yo mismo he visto como de varios aspectos, de varias situaciones, de diferentes disciplinas, se ha intentado contribuir para que nosotros podamos recargarnos, por así decirlo, y estar bien, ¿sí? Tener bienestar en medio de esta situación. De modo que uno tiene que ser recursivo, ¿sí? Y si uno está preocupado, en este caso, por su salud, tanto física como espiritual o emocional, pues uno tiene que empezar a buscar los recursos. Ahora, desde el punto de vista cristiano, nosotros podemos ahondar en esta experiencia de lo que es el silencio y un silencio acompañado, ¿sí? Un silencio guiado. Nosotros tenemos la palabra y dentro de las muchísimas reflexiones que han hecho algunos teólogos, han dicho, ese es el tiempo de la palabra, ¿sí? Sí, y nosotros podemos y tenemos a la mano la palabra de Dios, y creo que nosotros podemos empezar a dialogar con esa palabra y hacer la compañera de nuestros silencios, ¿sí? Hacer la compañera de nuestros interrogantes, hacer la compañera de nuestras soledades. Y como lo decía también, creo que era Franklin, que poder desde esa experiencia expresarnos, ¿sí? Y poder comunicar todo lo que sentimos. Y en la medida que nos vamos expresando y comunicando, pues creo que va habiendo ese crecimiento. Esta semana meditábamos en el Salmo 22 y en el Salmo 22 veíamos un lamento del hombre y el hombre decía a Dios, yo ya no soy ni hombre, soy como un gusano, ¿sí? Y yo preguntaba, ¿pero es posible que uno personalmente en una oración se refiera a sí mismo como un gusano? Y
en esa medida, solo a partir de esos intentos que uno hace de referirse a Dios, de hablar con Dios, de dialogar con Él, en el que se media también la imagen que uno tiene sobre uno mismo y lo que está sufriendo, va surgiendo esa evolución, ¿sí? Y tiene uno, o sea, son válidos esos cuestionamientos y esas expresiones que uno hace de sí mismo, porque van creciendo poco a poco a medida que se van presentando a Dios, que se va haciendo como acompañante, como testigo. Al final el salmo terminará esperanzado, ¿sí? El salmista terminará esperanzado en medio de esta situación que está viviendo, ¿sí? De modo que tenemos muchos elementos, muchos elementos. Yo siempre aconsejo aquello del silencio y de la meditación. La palabra meditación como tal no existe en la Biblia, ¿sí? Pero es un silencio, ¿sí? Es un silencio. Y el modo como lo describe un hebreo en el Antiguo Testamento es a partir del silencio. Y nosotros tenemos que empezar a ahondar en él, a crecer en él. Es desde ahí donde puede surgir de verdaderamente una fortaleza. Muy bien. Yo cuando trato de dialogar con muchas personas en esta situación de crisis y soy voluntario de la línea 106 del Departamento de Boyacá de Atención a Crisis Psicosocial con un grupo de personas, cómo tener una salud mental, una salud física, una salud integral. Entonces uno va al estado de la definición de la salud de la Organización Mundial, dice que es un estado de bienestar psíquico, mental y emocional, pero también es un estado de bienestar espiritual. Y aquí la espiritualidad está en esa dimensión correlacional para entender la imagen de Dios o para entenderme que la imagen de Dios es una presencia. Y a mí me parece que hay presencias vivas y es la presencia del otro, es mi presencia emocional, es mi presencia espiritual, es mi fuerza, es mi solidaridad en el confinamiento. Orar por un ser humano es la mejor forma de amarlo y las palabras producen sus consecuencias. Entonces a mí me parece que algo vital es reconocer que no simplemente soy imagen de Dios, sino que soy la presencia de Dios en un mundo encarnado, y esa presencia de Dios me permite a mí a trascenderme, a servir, a ayudar, a colaborar, a tener la fuerza, como aquel padre español que él se contaminó con coronavirus y dijo, no, yo renuncio a mi respirador para dárselo a uno más joven que yo, porque yo ya cumplí un ciclo en la vida. Ser consciente de mi finitud, pero también tener la activación mental y emocional para ayudar a trascender la vida del otro ser humano en su bienestar personal e integral. Eso que dice Víctor nos recuerda la lectura del domingo anterior, la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, donde nos habla que somos piedras vivas, ¿no? En ese constructo que es el edificio de Cristo, donde Él es la piedra angular. Creo que hay que insistir mucho en ese tema. Yo creo que hay como tres cosas, pues nuevamente el recetario no funciona, pero cada uno le funciona el asunto diferente en el padecimiento de lo que estamos viviendo. Yo creo que hay que recuperar un poco de visión, no es fácil, es un body tech continuo, con un ácido láctico espiritual de fondo, ejercitando músculo continuamente. Y en eso tenemos unos carruseles y un cóctel ahí impresionante, ¿no? Un estudiante me decía, estoy cansado de los discursos de si no vamos a salir mejor, no hemos aprendido nada. Yo no he aprendido nada, estoy sufriente, estoy agobiado. Es unas situaciones tremendas. Entonces yo creo que lo primero es no olvidar, ahí sí que en la línea de Octavio Paz, el olvidado asombro de estar vivos. Y tenemos un olvido de dejarnos asombrar por la vida que sigue pasando y circulando de otras formas y con otras expresiones y sin duda replanteada y algunos criticando la misma palabra reinventada. Nosotros nos hemos prestado unas palabras de repensarnos, de reinventarnos, bueno, no nos hemos ni inventado, mano, ¿cómo nos vamos a hablar ahora de rey? ¿Sí? Entonces, seamos honestos, a ver, entonces nos hemos prestado unos lenguajes medio de un perfeccionamiento que la gente no toda está viviendo, y eso produce unas angustias, que la gente no lee libros, que no medita, que no hace mindfulness, es decir, tenemos unos discursos ahí raros, que nos agobian mucho. Yo sí creo que hay que hacer su itinerario en una chequina bonita, ¿sí? Una chequina tranquila, de acoger nuestras heridas y nuestras excisiones. Y por último, pues esto no es tan teológico y tan bíblico y tan pastoral, es muy de lo que yo estoy viviendo. Atrás está mi lugar mitológico.
que es mi hija, que está lejos de mí, que le celebré el cumpleaños así, con una sacramentalidad inolvidable, y de volver ahí sí como Mercedes Sosa, volver a los lugares donde uno amó la vida y donde están los amores originales, así como el pecado original. Hay amores tan originales que hoy son los que nos refundan, y hay que hacer museos, hay que tatuarnos continuamente de esos recuerdos, como decía ahora Fray Diego, de gestos, de palabras, de eso que nos hace todavía como perder un poco de aliento, o más bien ganarlo. Muy bien, Juan Manuel, gracias. Wilmar tiene el micrófono apagado. Quiero agregar a lo que decía alguien ahorita sobre el silencio, también una actitud de confianza, sentirse abandonado también en una realidad suprema, en Dios, que no nos abandona. Hablar un poco también de la aceptación, pero no como resignación, que a veces la resignación es decepción, es lamento, tampoco una actitud de resistencia que a veces va acompañada de agresividad, de rabia, de por qué esto nos pasa, sino de una actitud de aceptación como, valga la redundancia, una actitud sabia en la que pues nos alienamos con lo que sucede, decirle sí al momento que vivimos, a la crisis, aceptar, como hemos venido diciendo durante este webinar, la propia vulnerabilidad, acogernos débiles, sabernos frágiles, y cuidar con paciencia nuestra vida, la de los demás, tener también esa experiencia del cuidado y el amor hacia nosotros mismos. Yo siento que esta pandemia también nos ha hecho un poco entender que a veces nos abandonamos, no nos queremos, no nos amamos. Y el Evangelio también es un llamado a amarnos, a querernos. La paciencia nos permite convivir con todo ese oleaje emocional, ¿no? De la crispación, de la no aceptación, de la resistencia, de la rabia, y nos ayuda a entender que requerimos tiempo para calmarnos, alimentar la confianza, como ya les decía, y entender que la vida sabe abandonarse, que Dios sabe también que la vida tiene sus ritmos y que a veces hay que dejar que las cosas sucedan, que uno no puede tener la solución a todo, que a veces hay cosas que no están en nuestras manos. La serenidad también es entender que hay cosas que se salen de nuestras manos y que frente a todo no tenemos la solución, que no somos Superman, no somos Dios tampoco, y que hay que sabernos vulnerables, frágiles, y que a veces hay que también dejar que las cosas sucedan y que nos sabemos en las manos de Dios, y eso es confianza. Muy bien, Wilmar. Franklin. Hay una expresión muy conocida y es una mística de ojos abiertos. Yo quisiera aplicarla a dos cosas. Yo sí creo que tiene un efecto muy liberador cuando uno mira a su alrededor y ve gente que está sufriendo más que uno y tiene necesidades más grandes que las de uno. Yo creo que eso tiene un efecto de también ayudar a relativizar, desdramatizar y movilizar en el sentido de una esperanza activa. Ver esto más como una invitación a comprometerme, a ser más solidario y más generoso. Lo segundo, viendo el chat, una de las personas decía, la gran pregunta, bueno, ¿y su Dios finalmente no hace nada ante el COVID? Y yo recordaba la frase de una mística, Etty Hillesum, donde ella decía, cuando yo veo el sufrimiento, yo me doy cuenta que Dios ahí me está llamando a comprometerme y que lo que Dios puede hacer, pues pasa por lo que yo mismo puedo hacer frente a esta situación. Entonces, repito, creo que una mística de ojos abiertos nos ayuda a ver de otra manera esta situación. Qué maravilla. Muy bien. ¿Fray Diego? Yo sigo un poco con mi planteamiento inicial en cuanto a que nosotros no podemos seguir encerrados en una burbuja. Y claro, son muy válidas estas invitaciones al silencio y
y a la meditación, obviamente hay que hacerlo, pero decirle a alguien que viva en silencio cuando alrededor tiene a sus 3, 4 hijos brincando de un lado para otro, decirle que viva en silencio cuando su mente está angustiada sin saber qué les va a llevar de comer, o cuando tiene a un ser querido a unos cuantos kilómetros enfermo y sin poderle ayudar. Bueno, por eso al inicio hablábamos de la teología de la encarnación. Nosotros tenemos, como dicen también de ese poeta, tener los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra, ¿no? Con el polvo de la tierra. Creo que ese sano equilibrio es muy importante en nuestra vida, no sentirnos, o sea, qué bonito es hablar de todo esto cuando estamos en una burbuja. Sí, lo digo empezando por nosotros los frailes, y cuando miramos desde la ventana lo que le está pasando a los demás. Entonces yo pienso que la manera como la gente tiene que, o como tenemos que relacionarnos con Dios, es también a partir de esa experiencia de sufrimiento que se está teniendo. Y ya me parece que fue el mismo Franklin que decía ahora, como si yo tengo que hablarle a Dios hoy y recriminarle, pues hagámoslo. Si tengo que pelearle, pues peleémosle. Y si yo tengo que aplicar, como lo hacía nuestro Padre Santo Domingo, la oración de intercesión, pues también hay que hacerlo, hay que pedir por los demás. Pero al lado de la oración siempre tiene que ir lo otro, ¿no? No quieres estudiar sobre pieles muertas mientras manos con hambre se tienden yertas. O sea, no, hacer oración, estudiar sin esa referencia al que sufre, al que padece hambre, y sin un gesto de solidaridad, eso no es muy cristiano, que digamos, ¿no? O muéstrame tu fe con obras, sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Esto, digo, es un asunto que tenemos, que me cuestiona a mí, que nos cuestiona a todos, que debemos, decía Franklin también, una mística de ojos abiertos, pero de manos tendidas. Sí. ¿Sí? No es solamente tener los ojos abiertos, sino que me quedo mirando lo que está pasando y no hago nada. No, es que de acción también, de entregar, de poner mi mano, de tender la mano al otro que necesita, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Quiero agradecerles de manera especial a cada uno de ustedes por esta participación. Ha sido un aporte muy enriquecedor, no solo desde la experticia de cada uno de ustedes en el campo teológico, sino también siento de la experiencia como personas. Y eso es lo más válido, es hablar con una teología encarnada, que es la que nos identifica a nosotros como dominicos, y la que realmente ha logrado que en muchos episodios o en muchos estadios epocales la iglesia haya podido tener un mejor acercamiento con las personas. Los quiero invitar para que esta tarde nos acompañen en el Gran Rosario Tomasino a las 3 de la tarde, también aquí por la plataforma Santo Totunja Online y por YouTube. Y continuaremos con todas las series de webinars de las diferentes disciplinas en torno a esta pandemia del COVID-19. Pueden ver toda la información en nuestra plataforma virtual. Lina. Bueno, como ya lo decía el padre Álvaro, llegamos al final. Les agradecemos a todos por conectarse, por generar sus preguntas, y por supuesto a los expertos que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Les recordamos también que esta transmisión queda grabada en nuestro canal de YouTube para quienes deseen ingresar a verla. Nos vemos de nuevo a las 3 de la tarde para la oración del Santo Rosario. Feliz día para todos. Hasta luego.